Prácticamente a diario publico en mi página de Twitter todos los reportes de beneficios de las principales compañías de cada uno de los sectores del S&P 500 o en general de todo Wall Street. Pero en el vídeo de hoy os quiero mostrar cómo leer estos Earnings Report de una manera rápida y eficiente. Bien, pues nos encontramos ante el típico PDF del reporte de beneficios de una empresa cualquiera de Wall Street. En este caso estamos hablando de la empresa de Walt Disney. Estamos hablando de un reporte de beneficios que salió hace apenas 2 días, es del 8 de noviembre y que los que me sigáis en Twitter ya sabréis que lo he estado publicando y que toda esta información ha salido pública. Lo primero de todo es cómo llegamos hasta este PDF, cómo se llega hasta esta información. Pues lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, buscar en Google el nombre de la compañía más IR o Investors Relations, es decir, nos va a llevar a la página de los inversores de esta empresa, en este caso Disney. Allí donde tenemos que buscar es en los resultados trimestrales, los quarterly results. En este caso estamos hablando del cuarto trimestre porque es el año fiscal 2022 para Disney y en este caso lo que vamos a ver pues es este PDF directamente, nos vamos al press release. En ese caso lo que nos abrirá ya son todas estas páginas con mucha información, mucho texto y que como veis se puede hacer bastante denso si no sabemos dónde hay que acudir y dónde es donde realmente el mercado tiene en cuenta todos estos datos para que la acción suba o baje de esa manera tan volátil que se caracteriza el mercado cuando hay un reporte de beneficios. Entonces, ¿dónde tenemos que focalizarnos para hacerlo de una manera rápida, como digo, y eficiente? Pues lo primero de todo, donde tenemos que fijarnos, y esto me da exactamente igual del sector que sea la compañía y a lo que se dedique, es siempre los ingresos que ha tenido durante este trimestre y el beneficio por acción, ya que de esto siempre contamos con expectativas. Es decir, nosotros tenemos unas expectativas que se han marcado, una base, y si estamos por encima tanto en ingresos como en beneficio por acción, la empresa tendrá más posibilidades de que al día siguiente pues la veamos subir durante la sesión. Mientras que si vemos que se ha quedado por debajo de las expectativas y vemos que se ha quedado corto en ingresos y corto en beneficio por acción, significa que el trimestre ha sido peor de lo esperado, por lo tanto la acción tendrá más posibilidades de que vaya a caer, ¿de acuerdo? Y esto es algo que, como digo, da igual el sector del que estemos analizando la empresa, que en todas tenemos las expectativas puestas y nos tenemos que fijar en eso lo primero de todo. En este caso, pues ya Disney nos lo pone aquí arriba en una tabla en Revenues y lo podemos ver también aquí abajo en Diluted EPS, los Earnings Per Share. En este caso, lo que tenemos que hacer es leer rápidamente tanto los ingresos como digo, como los beneficios por acción. También lo que podemos saltar una vez hayamos visto esto, ya dependiendo del sector en el que nos encontremos, es el dato que marca a esa empresa de cara al futuro o con respecto a sus competidores. Si estamos hablando, por ejemplo, de Disney, podemos fijarnos sobre todo en cómo han ido durante este trimestre los parques temáticos y cómo ha ido el número de suscriptores de Disney Plus. Para este caso, lo más común que podemos utilizar es el Control F si estamos en Google Chrome, si estáis en Safari, pues podéis usar el comando igualmente para encontrar palabras clave. Y es que podemos buscar, en el caso de Disney, es simplemente el número de suscriptores, es algo ya bastante interesante y es una de las palabras pues que más se puede llegar a buscar porque es lo que más nos puede interesar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sí que cuando hacemos este filtro podemos ver que, por ejemplo, hemos añadido ya directamente 14,6 millones de suscriptores en Disney Plus durante este trimestre y que el total se queda en un poco más de los 235 millones en estos momentos. Entonces, en este sentido ya tenemos ese dato de manera bastante rápida, ¿de acuerdo? También si nos desplazamos hacia abajo, pues podemos encontrar en otros puntos, por ejemplo, aquí abajo, el dato directamente sobre cómo ha ido ese crecimiento en las regiones del mundo. En este caso, pues vemos que cómo ha ido en Estados Unidos y Canadá con respecto a el nivel internacional y el total como tal de Disney Plus. También está incluido ESPN Plus, está Hulu TV, pero bueno, eso es ya aparte. Nos estamos centrando en el dato de Disney Plus, que es el que más se tiene en cuenta, digamos, durante este reporte de beneficios, ¿vale? Entonces, en cuanto a esto, pues ya hemos encontrado esa palabra clave. Otra de las palabras clave que nosotros tenemos que buscar y que al mercado también le importa mucho, ya sea del sector que sea, es cómo va a ir el futuro, es decir, el guidance, el outlook, el forecast, cada uno utiliza una palabra diferente, pero que simplemente comprobar, pues nosotros lo podemos ir viendo, ¿de acuerdo? Veis que guidance no aparece en todo el reporte, por lo tanto no se utiliza esa palabra. Buscamos la siguiente, que sería, por ejemplo, outlook, que tampoco nos aparece, y si buscamos con forecast,
pues tampoco nos aparece nada. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general, después podríamos volver a comprobarlo si bajamos rápidamente por el PDF, pero significa que por lo general no nos están dando ninguna visión a futuro durante los próximos trimestres, ¿de acuerdo? Quiere decir que si en este caso, como ha ocurrido, se ha acabado el año fiscal 2022, lo siguiente que se puede buscar es 2023, porque es el siguiente año fiscal que van a empezar. O, en cambio, buscar Q1, que es el primer trimestre del próximo año fiscal, pero que, como veis, tampoco está apareciendo. Esto significa entonces que no se está hablando de lo que va a ocurrir de aquí a futuro en el propio reporte que nosotros estamos viendo, y de ahí ya podemos hacer el filtro de que no tenemos que fijarnos en eso. Más tarde, lo que podríamos fijarnos, más allá de estos datos importantes sobre el trimestre de la empresa, son datos un poco más secundarios, pero que también pueden afectar al desarrollo de la acción durante los próximos días sobre cómo ha ido ese trimestre. Y podemos estar hablando, por ejemplo, de los flujos de caja, de cómo están los activos, los pasivos, que normalmente no suelen haber grandes cambios de un trimestre para otro, pero siempre está bien chequearlos como de forma secundaria en todas las acciones, ya que puede haber ciertos cambios en la manera en la que la solvencia de la empresa se ve afectada, o cómo está ganando o perdiendo dinero la empresa, digamos, invirtiéndolo o simplemente por gastos extra que no están justificados, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los métodos es buscar nuevamente, pues por ejemplo, cash flow, es decir, para ver los flujos de caja, y nos llevará pues a este tipo de tablas, donde veremos pues las actividades operativas de, como decía antes, donde se ha ganado dinero, donde se ha gastado dinero, donde se ha invertido, donde, digamos, ha habido ciertos gastos porque esto ha costado tanto porque es nuestro modelo de negocio, etcétera. Es decir, dónde va y dónde viene el dinero, ¿de acuerdo? Esto es algo que se puede ver en los cash flows y que además nos puede indicar cómo ha ido, digamos, si hemos, en el flujo total, si hemos ganado o hemos perdido dinero. Sería un poco como si estuviésemos hablando de la balanza comercial de un país. Cuando hablamos del déficit o del superávit, diríamos semejante, que es esta tabla que tenemos aquí delante. Lo otro que podemos hablar también es lo que decía antes, son los assets y las liabilities. En este caso estamos hablando de los activos y los pasivos, que nos tiene que llevar también a otra tabla. Lo buscamos rápidamente y, como veis, ya lo encontramos aquí. Esto simplemente lo que nos va a indicar es el número de activos que tenemos por un lado y el número de pasivos que tenemos por el otro. Es decir, estamos hablando de la caja que tenemos, del dinero que tenemos en general fluyendo, y por otro lado las deudas, los costes, etcétera, ¿de acuerdo? Los pagos de impuestos, todo esto. Esto, lo que es más importante es fijarnos en el dato de Total Current Assets, es decir, los activos en total que tenemos en este momento, y Total Current Liabilities, los pasivos en total que tenemos en este momento, ya que si hacemos la división entre el número de activos en corriente en estos momentos entre el número de pasivos en corriente en este momento, nos va a dar la solvencia que tiene la empresa en el corto plazo, ¿no? Es decir, sería como el current ratio que nosotros podemos calcular mediante esta división. De esta forma sí que podemos medir de una cierta manera el estado financiero de la empresa durante este trimestre y cómo se está desarrollando. Entonces es un dato también interesante, aunque no vaya a mover al mercado como tal durante las próximas sesiones, pero que sí que es importante, digamos, en un medio y un largo plazo, ¿de acuerdo? Otra de las cosas fundamentales y que también marca mucho el destino de esta empresa durante los próximos días, cómo se va a comportar la acción, es los datos que nos esté dando el propio CEO de la compañía o el CFO, es decir, el presidente y el presidente ejecutivo, digamos, financiero también de la empresa, ya que nos están dando datos económicos, datos sobre cómo está el modelo de negocio, sobre cómo está la competencia, en general sobre cómo ha ido el trimestre o cómo se va a desarrollar durante los próximos trimestres. En este caso siempre suele estar al principio o en las primeras páginas, no hace falta que busquemos prácticamente nunca este tipo de datos, estas frases, ¿de acuerdo? Y por último, antes de cerrar, algo también bastante importante y que ya dependería del sector en el que estuviésemos hablando, del tipo de empresa, significa los datos de los márgenes de la propia empresa durante este trimestre. Nos podemos fijar por un lado en el operating margin, es decir, los márgenes operativos, que nos pueden dar una idea sobre cómo ha ido, digamos, este trimestre, sobre las operaciones, sobre las ventas, etcétera, y por otro lado el margen de beneficio, que este es un poco más reducido siempre, pero que siempre nos da ese porcentaje sobre los ingresos totales, sobre cómo hemos ganado ese dinero. Y esto es muy útil para comparar con trimestres anteriores para saber el desarrollo de la empresa. Si nos estamos comiendo márgenes durante los últimos trimestres, significa que la empresa lo que está haciendo es una tendencia bajista, es una tendencia que no es positiva y que tiene que haber cambios en el modelo de negocio. Si en cambio vemos que se mantiene o normalmente suele ser habitual, que está creciendo, salvo en estos momentos en los que estamos viviendo pues un periodo de incertidumbre económica y muchos gastos, etcétera,
Normalmente lo que veremos son a estos datos expandirse y ver cómo los márgenes van creciendo poco a poco, ya que la empresa se va haciendo más eficiente. Luego, de esta manera también podemos ver cómo han ido esos márgenes, y es algo también importante de cara a la empresa, tanto el margen EBITDA como el margen EBIT, el margen operativo, el margen de beneficio, incluso los márgenes brutos, ¿de acuerdo? Son distintos márgenes, pero que, como digo, se pueden aplicar de distinta forma dependiendo del sector en el que estemos hablando. Y hasta aquí todo parece demasiado fácil, ¿verdad? Parece que si nos metemos en el PDF, buscamos estas palabras clave, lo que el mercado se suele fijar, con las estimaciones, etcétera, parece todo muy sencillo y que podemos dominarlo en cualquier momento. Pues mucho cuidado, porque nosotros, sobre todo si estáis interesados en este tipo de acciones, si estáis de hecho invirtiendo en este tipo de sectores, tenéis que fijaros bien a qué se dedica cada empresa y analizar bien cada uno de los datos que ellos van reportando, porque leer estos reportes de beneficios si sois inversores es muy importante, ya que nos están indicando el modelo de negocio, cómo está transcurriendo y los márgenes, como ya habíamos mencionado antes, todo en general. Pero, ¿qué ocurre ahora cuando, por ejemplo, analizamos un banco? Es que nos aparecen ciertos datos, como todos estos de aquí, como el ROE, el ROCE, el CET1, etcétera, que nosotros, si no sabemos a qué se dedica todo esto, qué significa, directamente no vamos a saber por qué el mercado se está moviendo hacia arriba o por qué se está moviendo hacia abajo. Entonces, yo he puesto un ejemplo bastante sencillo, que es el de Disney Plus, que es bastante sencillo de comprender porque se dedica a parques temáticos, se dedica pues a suscripciones online de contenido, y en ese sentido es algo bastante sencillo de ver y analizar. Ahora bien, hay sectores que son mucho más complejos, y bajo mi punto de vista uno de los más complejos de todos es el sector bancario, ya que nos dan unos datos que son muy complejos, que no siempre comprendemos bien por qué están variando, y en este sentido sí que tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber dónde estamos entrando. Entonces, si nosotros vemos este tipo de datos, este tipo de reportes, analízalos si estás interesado, ya que normalmente este tipo de datos te van a llevar más tiempo comprenderlos y más tiempo llegar a razonar el por qué se mueve hacia un lado o por qué se mueve hacia el otro. Entonces, no todos los sectores son iguales y no se puede generalizar en este sentido el ver que, por ejemplo, el reporte de Disney es muy sencillo de comprender, pero si luego te vas, pues, por ejemplo, a medicinas en el sector de la salud o, por ejemplo, el sector bancario con este tipo de datos, no sabemos exactamente a qué se están refiriendo. Por lo tanto, en ese sentido, estúdialo bien y no vayas deprisa y corriendo. Si quieres estar informado sobre todos estos reportes de beneficios de las empresas de Wall Street, no olvides checar los links de la descripción, donde encontrarás mi Twitter, donde siempre publico todos estos reportes resumidos a los pocos minutos de que salgan a la luz. Además, puedes encontrar mi página web con precios objetivos, ratings y más información, mi PayPal, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a ese botonazo de me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.